Universidad del Tolima. Facultad de Ciencias de la Educación. Educación con pertinencia y calidad. Entonces, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Pilar Urrea, soy licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y en este momento pues ya presentaron el proyecto que desarrollé en el aula. Vengo a mencionar y hacerme partícipe de un proyecto que lideró la profesora Yuri Viviana Lombana. Muchos ya tienen el placer de conocerla, es una gran persona, y entonces ella tiene un gran proyecto que tiene que ver con conciencia, educando conciencia. Es algo que tenemos que apropiarnos y quiero darle como reconocimiento al nombre. Si se dan cuenta, es una manera de motivarnos ya a conocer más. No es cualquier título, sino conciencia. Está haciendo algo en nosotros, pero además está partiendo de nuestro énfasis, que es las ciencias naturales. Encontramos una justificación. Entonces este proyecto, ¿qué es lo que hizo? Nos presentó contenidos del área de ciencias naturales que realizaron un trabajo continuo de educación ambiental tanto para estudiantes pacientes como para sus acompañantes. Esto a su vez generó en el aula hospitalaria, como es el propósito de todo proyecto en el aula, un espacio de reflexión, experimentación y diversión sin importar la edad. Todo con el objetivo de aportar diversas estrategias pedagógicas y didácticas que enriquezcan el módulo académico del proyecto Sanarte. Entonces, como todo lo hemos mencionado y es de gran importancia, es que manejamos 4 módulos. Nosotros nos sentamos en el módulo académico y este a su vez lo que pretende es realizar actividades académicas, lúdicas, recreativas y de manejo del tiempo libre. Este módulo académico lo que busca es que a partir del Hospital Federico Lleras Acosta, centrado, estableciendo el capítulo 2 del artículo 44 y 45 de la Constitución Política y lo contemplado en el título 3 del capítulo 1 de la Ley General de Educación, es la integración e inclusión, integración e inclusión del niño a partir de las dimensiones comunicativas, cognitivas y socioafectivas del estudiante paciente. Entonces, de esta manera, lo que se hace es que el hospital responde a lo que está en la Constitución. El proyecto se centra en contestar esta pregunta y que doy fe de que se contestó y logró. Las actividades realizadas durante la permanencia en el hospital desde el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental aportaron conocimientos y experiencias que favorecen la reincorporación a la normalidad académica del estudiante paciente una vez superada la hospitalización. Para esto tenemos un objetivo general que es desarrollar actividades enmarcadas dentro del área de ciencias naturales y la educación ambiental de acuerdo con el modelo pedagógico flexible del aula hospitalaria Sanarte en el Hospital Federico Lleras Acosta, enfocadas a favorecer el reintegro a la vida escolar del estudiante paciente. Para llegar a los objetivos específicos, como ya lo mencionaba la profesora Joana, tenemos que primero hacer un reconocimiento de qué manejamos en el aula. Entonces llegamos a ver el material didáctico, qué útiles hay, además de esto, qué proyectos anteriormente se han manejado. Por eso entonces los objetivos responden a estas necesidades. Primero, promover el adecuado manejo del tiempo libre en el hospital mediante actividades pedagógicas del área de ciencias naturales para garantizar el derecho a la inclusión y la continuidad escolar del estudiante paciente. Diseñar estrategias pedagógicas centradas en las necesidades y potencialidades de los estudiantes pacientes mediante actividades dinámicas y motivadoras que contribuyan al mejoramiento anímico y refuercen los contenidos académicos. Generar en el aula un ambiente de experimentación mediante actividades de ciencia recreativa en el que el estudiante paciente sea el principal protagonista. Potenciar y estimular la participación del estudiante paciente y sus acompañantes en las actividades que desde el aula se generen. Utilizar los diferentes medios técnicos y tecnológicos del aula hospitalaria Sanarte mediante los módulos educativos de la Fundación Telefónica y el aula 365 para fortalecer el desarrollo afectivo, social y comunicativo de los estudiantes pacientes. Desarrollar talleres
sobre problemáticas de salud pública y educación ambiental dirigidos a estudiantes, pacientes, padres y o acompañantes. Realizar talleres de manualidades orientados al uso eficiente de los recursos sólidos dentro del campo de la educación ambiental y la proyección social. Entonces acá comenzamos con la parte de aplicación, donde está actividades pedagógicas de ciencia divertida para todos. Nuevamente énfasis en que el título dice, o sea, lo lleva a uno, lo motiva, hay una curiosidad al estudiante y es un cereal movedizo. Esta actividad está centrada para responder a reconocer materiales aislantes y conductores. ¿Seguimos? Entonces en las evidencias están por lo menos diferentes temas que se manejaron dentro de la ciencia recreativa: materiales conductores y aislantes, cargas eléctricas, circuito eléctrico, motor eléctrico, energía mecánica. Todos estos acá están las evidencias de varios niños que participaron. Como ya se mencionaba, no solo se queda en el aula, sino que nosotros como docentes tenemos la facilidad de dirigirnos al cuarto y hacer la actividad. En el uso de las TICs es primero de reconocer que tenemos el apoyo de la Fundación Telefónica. Con ellos contamos con 6 computadores y uno del docente, con el cual los niños tienen acceso a internet, pero este internet es guiado, entonces utilizan software. Tenemos una base de datos que nos brindó Telefónica en una capacitación que dio en Medellín, la cual nos enviaron, y con ello manejamos diferentes software. Entonces está Aula 365, que es un contenido educativo multimedia por grados. Blogs en Arte es algo que en la última capacitación que recibimos se diseñó y se lleva como un proceso de seguimiento a los avances del aula. Entonces, ¿seguimos? Acá está el blog en el cual tenemos pues evidencias de lo que se ha hecho. Bueno, presentaciones en PowerPoint, videos. Sí, pues. Las actividades de educación ambiental, otra parte importante. El manejo de residuos sólidos, no es quedarnos en la clasificación y en que alguien lo va a transformar para ser útil. Nosotros en el aula, gracias a la profesora Yuri, encontró diferentes maneras de reutilizar el papel, que es nuestro primordial, nuestra materia prima se puede decir. Entonces todo lo que es papel periódico, todo lo que son revistas llegan al aula y allá les damos vida. La actividad sobre problemáticas de salud pública, el dengue. Entonces en las evidencias está... Entonces inicialmente lo del dengue, la profesora en compañía de nosotros, porque era el proyecto transversal, se tomó el trabajo, porque ella lo hizo, de conseguir los huevos, la pupa, la larva, de conseguir el zancudo adulto, y por todo el hospital estuvimos haciendo campaña de dengue. Entonces por eso ahí ven fotos donde los mismos papás con lupa en mano se encargaban de revisar cómo era el proceso. Ya el manejo de residuos, acá entonces está donde se hacían canastas con papel periódico, con revistas hicimos manillas, collares. Esto es lo que, o sea, este es el fruto que obtuvimos en nuestra primera muestra acá recreativa de lo que hacían los papás. Una psicóloga, compañera de la doctora que nos orienta, decía que esto era una terapia más de reflexión, que el papá tener 10, 12 horas sentado al pie de su hijo, comenzaba a hacer un cofre, veía que se desarmaba, entonces era como transportarlo a lo que él estaba viviendo con su hijo. Es una forma de ver de que todo no es fácil, que todo tiene un proceso. Otras actividades ya mencionadas, entonces está lo que hizo acá Payatría, que fue la obra de Jack. Lo que hacemos en diciembre, que es acompañar a los niños con grupos de cantos, villancicos, y también están lo de la niña de 15 años, los cumpleaños. Algunos papás se sienten tan integrados al aula que, profesora, puedo compartir con mi hija, es que va a cumplir años, puedo llevarla, entonces eso es gratificante. La experiencia de aprendizaje, bueno, esto es a modo personal, no podría hablarlo por la profesora Yuri, pero es algo que nadie puede quitarnos, porque cada vez que uno comparte con un niño, partamos de que hay un censo. Entonces en el censo tú conoces a la persona y entonces ya sabes que no es de Ibagué, entonces ya uno dice, bueno, es de un sector rural, pero entonces qué educación tiene, cuántos años tiene, su grupo familiar cómo es, todo eso se acerca. Y tengo, no sé, de pronto es una frase mandada a recoger, pero es que no es el hecho de que nosotros como profesores vamos a la escuela y el niño va a la escuela a aprender. En el hospital es todo lo contrario. Yo soy la escuela, yo llevo la escuela. Yo voy al hospital, yo busco a mi paciente y veo en qué está interesada. Si te encuentro que es un niño de 10 años, bueno, entonces obviamente estamos preparados para responder a las necesidades de que el niño que está necesitando, entonces responder a eso.
¿Qué más aprendí? Que soy una persona que necesita de los niños para vivir, que estoy completamente entregada a esta actividad, que me cuesta ver fallecer niños, pero que es una labor que todos los días nos recompensa, que es una labor que a mí me motiva como ser humano y que ahí pueden ver un pequeñito del aula que nos da alegría. Si se dieron cuenta desde que llegó ya nos motiva, porque él es Iván y es uno de los niños que ahí está saludando, es un niño que nos ha acompañado, la mamá, todos los papás se integran. Iván. Buenos días, mi nombre es Iván y mi mamá se llama Ana Zoraida Tatiana Vargas. Y es que hoy vengo a acompañar a descubrir a todos ustedes y a todas las cosas que vinieron acá. Y por lo menos yo vine para acompañar a todos. El comisario Pollo, pero no me gustó. Yo me lío. Bueno, entonces esta es nuestra experiencia docente para todos. Tienen, pues cada uno tiene algo que decir por el corto tiempo. Seguimos. Limitaciones, es algo que no deberíamos de aparecer en este momento, es aspectos a mejorar. Son disponibilidad de los estudiantes pacientes. Muchas veces no entendemos como profesores y queremos que el niño responda a lo que le llevamos. No, es de tener en cuenta que en el momento que tenemos un diagnóstico difícil de llevar, el niño no siempre está dispuesto. El aislamiento, el tratamiento, son cosas a las que nos enfrentamos y tenemos que saber llevar. El tiempo de permanencia en el hospital, dependiendo. Hay niños que pueden durar 3 días, pero se ganan el cariño de uno en un día y lo vuelven a uno feliz y están detrás de ellos. Como hay niños como Iván que tiene 3, 4 meses en el hospital y de igual manera nos integramos muy profundamente. El interés, la edad y la cuarentena. La cuarentena es algo que a la profesora Yuri lo menciona porque le afectó, quería sacar su proyecto más rápido y pues por cuarentena la detuvo. Proyecciones. Continuar con el proceso de articulación de las instituciones educativas es algo que está en pro de conseguirlo. Seguir con las actividades de reciclaje e involucrar activamente a los padres de niños oncológicos, pues por la permanencia. Hacer permanente las muestras creativas del trabajo con estudiantes, pacientes y acompañantes. Muestras creativas que sin querer hemos vendido y hemos obtenido recursos para el aula. Alimentar continuamente el blog del aula donde están las evidencias. Fortalecer el trabajo en las demás dependencias del hospital. Las dependencias ya las he mencionado, que es nuevamente UCI pediátrica, que es urgencias y que es oncología. En conclusión, mediante las actividades realizadas durante la ejecución del proyecto desde el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, se logró aportar conocimiento y experiencias significativas a padres y estudiantes pacientes. Las diversas manualidades enfocadas a la reutilización de materiales inservibles favoreció la reflexión de padres y estudiantes pacientes sobre los problemas ambientales generados por el consumo desmedido de la sociedad. El trabajo que se realiza en el aula hospitalaria incide favorablemente en la recuperación de los estudiantes pacientes. Dichas actividades elevan su estado anímico, afectivo y social, al igual que el de los padres o acompañantes. Las actividades de ciencia recreativa fueron herramientas de gran valor que generaron mucho interés por su accesibilidad, utilidad y novedad para la enseñanza de conceptos y principios de las ciencias naturales. La experiencia de este trabajo nos permite reformular nuestro papel como docentes, enfrentarnos a la realidad que se vive en las aulas, el currículum oculto y a las más diversas situaciones que pueda vivir un estudiante. Bueno, entonces, como ya lo decía, la profesora no pudo estar acá, pero para mí fue un placer presentarles este proyecto. Se ha ganado mucho cada vez que nosotros desarrollamos alguna actividad, se tiene acogida por parte de los padres y de los estudiantes pacientes. Además que nosotros tenemos una vinculación muy importante con ellos. Ellos nos consideran amigos y creo que el reto de un profesor está en eso, en convertirse no en una autoridad, sino que haya democracia y haya un diálogo. Muchas gracias.
Universidad del Tolima. Facultad de Ciencias de la Educación. Educación con pertinencia y calidad. Ya tienen el placer de conocerla, es una gran persona, y entonces ella tiene un gran proyecto que tiene que ver con conciencia, educando conciencia. Es algo que tenemos que apropiarnos y quiero darle como reconocimiento al nombre. Si se dan cuenta, es una manera de motivarnos ya a conocer más. No es cualquier título, sino conciencia. Está haciendo algo en nosotros, pero además está partiendo de nuestro énfasis, que es las ciencias naturales. Encontramos una justificación. Entonces este proyecto, ¿qué es lo que hizo? Nos presentó contenidos del área de ciencias naturales que realizaron un trabajo continuo de educación ambiental tanto para estudiantes pacientes como para sus acompañantes. Esto a su vez generó en el aula hospitalaria, como es el propósito de todo proyecto en el aula, un espacio de reflexión, experimentación y diversión sin importar la edad. Todo con el objetivo de aportar diversas estrategias Universidad del Tolima. Facultad de Ciencias de la Educación. Educación con pertinencia y calidad. Buenos días, entonces me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Pilar Urrea, soy licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y en este momento pues ya presentaron el proyecto que desarrollé en el aula. Vengo a mencionar y hacerme partícipe de un proyecto que lideró la profesora Yuri Viviana Lombana. Entonces ella tiene un gran proyecto que tiene que ver con conciencia, educando conciencia. Es algo que tenemos que apropiarnos y quiero darle como reconocimiento al nombre. Si se dan cuenta, es una manera de motivarnos ya a conocer más. No es cualquier título, sino conciencia. Está haciendo algo en nosotros, pero además está partiendo de nuestro énfasis, que es las ciencias naturales. Pertinencia y calidad. Universidad del Tolima. Facultad de Ciencias de la Educación. Educación con Buenos días, entonces me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Pilar Urrea, soy licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y en este momento pues ya presentaron el proyecto que desarrollé en el aula. Vengo a mencionar y hacerme partícipe de un proyecto que lideró la profesora Yuri Viviana Lombana. Muchos ya tienen el placer de conocerla, es una gran persona y entonces